El aroma de la tierra húmeda y las agujas de pino llenó mis pulmones mientras avanzaba a trompicones, empujada por unas manos ásperas que no podía ver, pero que sentía con una intensidad dolorosa contra mis omóplatos. La luz de la luna se filtraba a través de los árboles centenarios, proyectando largas sombras que parecían alcanzarme como dedos espectrales. El bosque estaba lleno de susurros, no solo el susurro de las hojas en el viento otoñal, sino susurros reales de los miembros de la manada que me rodeaban. Sus voces eran una mezcla de desprecio y curiosidad. «No sobrevivirá», murmuró alguien detrás de mí, sin molestarse en bajar la voz. «Es una pérdida de tiempo», coincidió otro. Criada como humana, apenas le quedaba una gota de sangre en las venas. Mantuve la mirada fija en el terreno irregular que tenía delante, con mi pálido cabello rubio cayendo hacia adelante para ocultar mi rostro. Era mejor así. Era mejor que no vieran el miedo que no podía ocultar del todo, o peor aún, las lágrimas que amenazaban con derramarse. La manada solo respetaba la fuerza, y yo ya había demostrado ser deficiente en muchos aspectos. Mis dedos se cerraron alrededor del pequeño colgante de madera que colgaba de mi cuello, el último regalo de mi abuela antes de morir. Me lo había puesto en la palma de la mano en su lecho de muerte, con los ojos, tan parecidos a los míos, nublados por el dolor, pero brillantes por la urgencia. «Cuando vengan a por ti, Aera», me susurró con la voz quebrada. «Recuerda quién eres bajo la piel. La sangre llama a la sangre». Entonces no lo entendí. Pensé que estaba delirando por la medicación. 3 días después de enterrarla, la manada apareció en mi puerta. Hombres enormes con ojos que reflejaban la luz como animales y mujeres, cuyos movimientos elegantes no podían ocultar del todo al depredador que acechaba bajo su forma humana. La procesión se ralentizó al acercarnos a un claro. La multitud se abrió y por primera vez vi el altar del linaje. Se alzaba desde el suelo del bosque como si hubiera crecido allí. Una enorme losa de piedra obsidiana que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. En su superficie había tallados símbolos antiguos, dibujos en espiral que me hacían daño a los ojos si los seguía durante demasiado tiempo. Junto a él había un hombre diferente a todos los que había visto antes. Alto y de hombros anchos, con el pelo tan negro como la piedra del altar, y ojos que parecían cambiar entre el gris y el ámbar a la luz de la luna. Irradiaba poder como el calor de una llama. Y aunque nadie me lo dijera, sabía quién era. Dominic Ravenwood, alfa de los territorios del norte, gobernante de la manada de hombres lobo más grande de 3 estados. Y, al parecer, el hombre que había ordenado que me trajeran aquí. Su mirada se cruzó con la mía y sentí que algo dentro de mí se encogía, queriendo esconderse. Pero otra parte, una parte que apenas reconocía, quería erguirse, mirar fijamente sin pestañear. Me conformé con mirar un punto justo detrás de su hombro. «Así que esta es la nieta de Magnus», dijo con una voz profunda y suave como el whisky añejo. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. «Sí», logré decir, sorprendida de que mi voz no temblara. «¿Sabes por qué estás aquí, Ara Morgan?» Tragué saliva. «¿Crees que soy como tú?» «Por mi abuelo». Una oleada de risas se extendió entre la manada reunida y el calor inundó mis mejillas. Evidentemente, había dicho algo ridículo, aunque no sabía qué. Dominic no se rió. En cambio, su expresión permaneció impasible mientras me estudiaba. Magnus no era como nosotros. Era el último sangre pura del linaje lunar, el linaje de hombres lobo más antiguo de Norteamérica. Su hija, tu madre, le dio la espalda a su herencia cuando se fugó con un humano. Sus ojos se endurecieron. La perdimos la pista hasta su muerte hace 5 años, y ahora aquí estás tú. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mi madre nunca había hablado de su familia. Siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba por mis abuelos. Después de que muriera en un accidente de coche, encontré a mi abuela a través de los registros públicos, solo para descubrir que se estaba muriendo de cáncer. Los pocos meses que pasé con ella antes de su muerte estuvieron llenos de extrañas historias que atribuía a los analgésicos y a la vejez.
Historias de cambiaformas y magia lunar. Historias que ahora, con un escalofrío, me daba cuenta de que no eran historias en absoluto. Soy humana, dije con firmeza, aunque algo en lo más profundo de mi ser me susurraba que tal vez no lo era. No del todo. Los labios de Dominic se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso está por verse. El altar de la línea de sangre nos dirá la verdad. Si hay suficiente sangre de Magnus en tus venas, te reconocerá. Y si no es así, me atreví a preguntar. La sonrisa del alfa se amplió, revelando unos dientes demasiado afilados para ser completamente humanos. Entonces esta noche terminará mal para ti. Una mujer dio un paso al frente, con su cabello rojo brillando como el cobre a la luz de la luna, a diferencia de los demás, cuyos ojos solo mostraban desprecio o indiferencia cuando me miraban. Los suyos ardían con odio manifiesto. Esto es una pérdida de tiempo, Dominic, dijo, con una voz musical a pesar del veneno de sus palabras. Mírala, temblando como una presa. Aunque tenga una chispa de la línea de sangre, es demasiado débil para ser de alguna utilidad. Tomo nota de tu objeción, Vivien, respondió Dominic con frialdad, sin apartar los ojos de mí. Pero la ley es clara. Cualquier descendiente de las líneas de sangre fundadoras debe ser puesto a prueba. El consejo fue unánime. Los ojos verdes de Vivien se entrecerraron mientras me miraba. El consejo está desesperado. La alianza de la sangre plateada se hace más fuerte cada día. Han tomado los territorios orientales y presionan nuestras fronteras. Creen que estamos debilitados después de que la plaga se llevara a tantos de nuestros guerreros. Su mirada volvió a Dominic. Tienen razón. Un músculo se tensó en la mandíbula de Dominic. Por eso necesitamos todas las ventajas posibles. Incluso un miembro de un linaje diluido podría inclinar la balanza. Extendió su mano hacia mí. Ven, el altar te espera. Mis piernas parecían de plomo mientras me obligaba a avanzar. La manada se cerró detrás de mí, bloqueando cualquier vía de escape. No es que pudiera escapar de una manada de hombres lobo en el oscuro bosque. El colgante de mi abuela parecía calentarse contra mi piel con cada paso que daba hacia el altar. Cuando me paré frente a él, pude sentir una extraña vibración que emanaba de la piedra, como una nota grave demasiado baja para oírla, pero lo suficientemente potente como para hacerme temblar los huesos. Pon tus manos sobre el altar, me indicó Dominic, con una voz ahora más suave, casi gentil. Si la sangre corre por tus venas, el altar lo reconocerá. Me quedé mirando la superficie de obsidiana, mi reflejo distorsionado en su pulida negrura. ¿Qué pasaría si me negaba? Pero ya sabía la respuesta a esa pregunta. Había oído los susurros, había visto las armas apenas ocultas. No eran personas que aceptaran bien el rechazo. Respiré hondo y puse ambas palmas sobre la superficie del altar. Durante un instante no pasó nada. El alivio y la decepción luchaban dentro de mí. Entonces, el mundo explotó en luz y dolor. El fuego recorrió mis brazos, extendiéndose por mi cuerpo como metal fundido vertido en un molde. Intenté apartarme, pero mis manos parecían fundidas con la piedra. Un grito se escapó de mi garganta cuando la superficie del altar comenzó a brillar, no con la suave luz de la luna que había rechazado antes, sino con una feroz luminiscencia azul y blanca que se hacía más brillante por segundos. A lo lejos, oí gritos y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Los símbolos tallados en el altar comenzaron a brillar con una luz interior, uno por uno, en espiral hacia el interior, hacia donde mis manos presionaban contra la piedra. El calor era ahora insoportable, y sin embargo, de alguna manera no me estaba quemando. En cambio, sentía como si algo se estuviera quemando dentro de mí. Capas de mí misma se desprendían para revelar algo oculto debajo. Imposible. Oí a Vivien jadear. A través de mis ojos nublados por el dolor, vi a Dominic mirándome, con una expresión que mezclaba asombro e incredulidad. La activación completa, murmuró. No ha ocurrido en 5 generaciones. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el dolor desapareció. La luz del altar no se desvaneció. En cambio, pareció hundirse en mi piel, recorriendo mis brazos en brillantes líneas azules
que seguían el recorrido de mis venas. Sentí un extraño doble latido en mi pecho, un ritmo a la vez extraño e íntimamente familiar, como si lo estuviera recordando en lugar de experimentándolo por primera vez. Levanté las manos del altar, esperando resistencia, pero ahora se separaban con facilidad. Los símbolos que habían sido tallados en la piedra ahora estaban grabados en mis palmas con el mismo azul brillante, pulsando al ritmo de ese extraño y nuevo latido. Un silencio se había apoderado del claro. Donde antes había sentido el peso del desprecio de la manada, ahora sentía algo diferente: cansancio, incertidumbre y en algunos casos miedo. Dominic dio un paso hacia mí, con los ojos fijos en mis manos brillantes. El altar ha hablado, dijo, con su voz resonando en el silencioso claro. El linaje no solo está presente, sino que está ascendiendo. Se arrodilló ante mí, con la cabeza inclinada. Alrededor del claro, los demás siguieron su ejemplo, algunos rápidamente, otros con renuencia. Solo Viven permaneció de pie, con el rostro contraído por la incredulidad y la rabia. ¿Qué está pasando?, susurré, con una voz que me sonaba extraña, más profunda, más resonante. Dominic levantó la vista y por primera vez vi respeto en su mirada. No solo eres del linaje, Elara. Según el altar, eres su expresión más pura en siglos. Una sonrisa tocó sus labios, esta vez una sonrisa real. Parece que el legado de Magnus fue mayor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. La luz en mis venas comenzó a atenuarse, aunque todavía podía sentir ese extraño ritmo nuevo en mi pecho, como un segundo corazón latiendo junto al mío. A medida que el resplandor se desvanecía, el agotamiento me invadió con una ola tan poderosa que mis rodillas se doblaron. Dominic se movió con una velocidad sobrehumana y me atrapó antes de que cayera al suelo. El despertar tiene un precio, murmuró, levantándome con la misma facilidad con la que se levanta un niño. Descansa ahora. Tenemos mucho que discutir cuando despiertes, dijo mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse. Vi el rostro de Viven por encima del hombro de Dominic. El odio que había en él se había transformado en algo más frío y calculador. En ese momento, comprendí con total claridad que acababa de hacerme un enemigo poderoso. La sangre llama a la sangre, susurré, y las palabras de mi abuela cobraron de repente un sentido terrible mientras la oscuridad me envolvía. Me desperté con sensaciones desconocidas, sábanas de seda contra mi piel, el aroma de cedro y salvia en el aire. Y lo más desconcertante, el sonido de un latido que no era el mío. Tampoco era el de Dominic. Él no estaba en la habitación, pero había algo dentro de mí. Un pulso rítmico que resonaba junto a mi latido natural, como una sombra que despertaba. La luz del sol entraba por las altas ventanas, iluminando un dormitorio más lujoso que cualquiera en el que hubiera estado antes. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, adornadas con tapices que representaban escenas del bosque y lobos corriendo, y una chimenea de piedra crepitaba, aunque el día parecía lo suficientemente cálido sin ella. Me senté lentamente y me di cuenta de que me habían cambiado y me habían puesto un sencillo camisón blanco. La idea de que unas manos desconocidas me hubieran desvestido me provocó una oleada de inquietud. Bajé la mirada y examiné mis palmas, esperando ver los símbolos brillantes que me habían marcado la noche anterior. Pero mi piel parecía normal, pálida y sin marcas. ¿Había sido todo un sueño? Pero no, el segundo latido seguía latiendo con fuerza, y cuando me concentré en él, pude sentir algo más. Una red de conciencia que se extendía hacia afuera. Tentáculos de sensación que llegaban más allá de las paredes de esta habitación, conectándome con presencias que no podía ver, pero que de alguna manera sentía. La puerta se abrió y entró una joven con una bandeja. Era menuda, con el pelo oscuro recogido en una trenza práctica, y sus movimientos eran rápidos y eficientes. Cuando vio que estaba despierta, hizo una pequeña reverencia sorprendida. «Perdóneme, mi señora. No me había dado cuenta de que estaba despierta». Sus ojos, de un cálido color marrón, me estudiaron con curiosidad indisfrazable. «Soy Meera. Me han asignado como su asistente». «¿Mi asistente?»,
repetí, sintiendo que el término sonaba anticuado y extraño en mi boca. ¿Dónde estoy? En Ravenwood, la residencia del Alfa. Dejó la bandeja en una mesa cercana y se dispuso a correr las pesadas cortinas, dejando que la luz inundara la habitación. Ha estado dormida durante casi 20 horas. El Alfa estaba preocupado. ¿20 horas? Intenté procesar la información mientras Miera se afanaba en servir una taza de té de la bandeja. El despertar requiere una enorme cantidad de energía, continuó, entregándome la taza humeante, especialmente uno tan poderoso como el suyo. No había duda del asombro en su voz. Acepté el té, inhalando el aroma herbal desconocido. ¿Qué pasó exactamente anoche, Mira? ¿Qué me hizo el altar? Mera se sentó vacilante en el borde de una silla cercana. No estoy segura de ser la persona adecuada para explicarlo, mi señora. El Alfa pidió que se le avisara tan pronto como usted despertara. Por favor, dije, sintiendo la desesperación en mi voz. Solo necesito entender algo. Cualquier cosa antes de volver a enfrentarme a él. Ella miró hacia la puerta y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. El altar del linaje fue creado hace siglos por los primeros cambiaformas. Se dice que revela la verdad sobre el linaje de una persona. ¿Cuánto queda del linaje original después de generaciones de engaños a través de matrimonios mixtos? Bajó aún más la voz. Nadie ha activado nunca el altar por completo. No que se recuerde. Los símbolos que aparecieron en tu piel son las marcas de la primera manada. El té temblaba en mi taza y me di cuenta de que me temblaba la mano. La dejé con cuidado en la mesita de noche. ¿Y qué significa eso para mí? Mera abrió la boca para responder, pero se quedó paralizada al oír pasos en el pasillo. Se levantó rápidamente, alisándose la falda. Viene el Alfa. La puerta se abrió sin llamar y Dominic entró. A la luz del día era aún más imponente. Sus rasgos eran más marcados y el poder de su alta estatura más evidente. Llevaba ropa sencilla, vaqueros oscuros y una camiseta de cuello Henley gris oscuro que no restaba nada a su autoridad. Detrás de él venían otros dos, un hombre mayor con canas en las sienes y gafas de montura metálica sobre la nariz, y un hombre más joven que se parecía lo suficiente a Dominic como para sugerir que eran parientes, aunque su expresión no tenía nada de la intensidad del Alfa. «Déjanos solos», le dijo Dominic a Mira, quien se inclinó de nuevo y se escabulló a su lado. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, fría y evaluadora. «¿Cómo te sientes?» «Confusa», respondí con sinceridad. «¿Qué me está pasando?» El hombre mayor dio un paso adelante. «Fascinante», murmuró, estudiándome con gran interés. «Las señales de resonancia siguen activas incluso después de que la manifestación visible haya desaparecido». Se volvió hacia Dominic. «¿Me permites?» Dominic asintió y el hombre se acercó a mi cama, extendiendo la mano. «Soy el doctor Julian Everett, historiador y guardián de la tradición de Pax. Con su permiso, me gustaría examinar sus manos». A regañadientes, puse mis manos en las suyas. Su tacto fue suave mientras me giraba las palmas hacia arriba, trazando las líneas con interés académico. «Extraordinario», susurró. «Los patrones se han hundido bajo la piel, pero siguen ahí. Puedo sentirlas». Me miró con ojos brillantes y curiosos. «¿Ya puedes sentir el instinto de la manada?» «¿El qué?» «La conexión con la manada, con la tierra». Sus dedos presionaron ligeramente mi muñeca, como si me tomara el pulso. «Ah, y el doble latido se ha estabilizado. Resonancia perfecta». Retiré las manos, nerviosa por su entusiasmo. «No entiendo nada de esto». El joven que había entrado con ellos soltó una breve risa. «Bienvenida al club». Julian lleva desde anoche saltando de alegría. Nunca lo había visto tan emocionado, ni siquiera cuando descubrimos aquellos pergaminos antiguos en el territorio del sur. Dio un paso adelante y me dedicó una cálida sonrisa que transformó su rostro serio. «Por cierto, soy Nate, hermano de Dominic y Beta de la manada. El Ravenwood significativamente más accesible». Dominic le lanzó una mirada de leve irritación antes de volver a centrar su atención en mí. «El Dr. Everett lleva décadas investigando los linajes originales. ¿Qué pasó anoche? Cambia todo lo que creíamos saber». Julian asintió con entusiasmo.
El altar se creó para identificar a aquellos con la conexión más pura con los linajes originales de los cambiaformas. La mayoría de los candidatos muestran una respuesta mínima, tal vez un leve resplandor, una resonancia suave. Pero tú sacudió la cabeza con asombro. La activación completa no se ha visto desde la época de la Gran División, cuando los linajes comenzaron a fragmentarse. ¿Qué significa eso? Pregunté, dirigiendo mi pregunta a Dominic, cuya mirada firme parecía lo único sólido en esta nueva realidad cambiante. Significa que eres la expresión más pura del linaje lunar que hemos visto en siglos, respondió. Magnus debía de saberlo. Eso explica por qué escondió a tu madre, por qué nunca nos habló de ti. Pero yo soy humana, protesté. Nunca me he transformado, nunca he mostrado ningún signo de ser como vosotros. La capacidad de transformarse es solo un aspecto de los dones del linaje, explicó Julian. Algunos se manifiestan como sentidos mejorados, habilidades curativas o, en casos más raros, talentos únicos vinculados al linaje específico. El linaje lunar era conocido por su conexión con los lazos de la manada, la capacidad de fortalecer e incluso forjar conexiones entre los miembros de la manada. La expresión de Dominic seguía siendo indescifrable. Lo que importa ahora es que la alianza de sangre plateada pronto se enterará de tu existencia. La activación del altar envió un pulso de energía que cualquier cambiaformas en un radio de 160 kilómetros habría sentido. Ya se están haciendo preguntas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Quiénes son? Viven los mencionó anoche. La sonrisa despreocupada de Nate se desvaneció. Puristas. Creen que solo los linajes originales deben gobernar, que aquellos con sangre diluida deben servir. Llevan décadas ganando poder en el este, pero recientemente se han vuelto más agresivos, tomando territorio por la fuerza. Su líder, Victor Silver Blood, afirma descender directamente del linaje ártico, añadió Julian. Han desarrollado métodos para rastrear los rastros de los linajes, utilizándolos para identificar posibles amenazas o activos. ¿Y yo qué soy? Pregunté en voz baja. Ambas cosas, respondió Dominic sin rodeos. Para nosotros, representas la esperanza, una conexión con los antiguos poderes que podría ayudarnos a fortalecer nuestras defensas. Para ellos, eres un arma que hay que controlar o una amenaza que hay que eliminar. Dejé que sus palabras calaran en mí, sintiendo su peso junto a ese extraño segundo latido. Yo no pedí nada de esto. Hace 2 días, era un diseñador gráfico con un apartamento estudio y un gato. De repente me vino un pensamiento a la mente. Mi gato César sigue en mi apartamento. Necesita que le den de comer. Nate se rió entre dientes, pero la expresión de Dominic se suavizó de forma casi imperceptible. Tu gato ha sido recuperado junto con tus pertenencias personales. Ahora mismo está aterrorizando al personal de cocina. Esa inesperada consideración me pilló desprevenido. Gracias, dije, y lo dije en serio. Julian carraspeó. Aunque tus preocupaciones inmediatas son ciertamente válidas, hay asuntos más urgentes que discutir. El despertar de tu linaje es solo el comienzo. Necesitarás entrenamiento para comprender y controlar tus habilidades emergentes. ¿Qué habilidades? Pregunté. Una mezcla de miedo y algo más. Algo que se sentía incómodamente, como emoción revoloteando en mi pecho. No siento ninguna diferencia, excepto que presioné mi mano contra mi esternón, sintiendo el extraño doble pulso. El doble latido es la manifestación física del despertar de tu linaje, explicó Julian. En cuanto a tus habilidades, surgirán gradualmente a medida que tu cuerpo se adapte. Las leyendas hablan de que los portadores del linaje lunar son capaces de sentir los lazos de la manada, fortalecerlos e incluso crear otros nuevos. Por eso empezarás a entrenar inmediatamente, afirmó Dominic, con un tono que dejaba claro que no se trataba de una petición. Nate te mostrará las instalaciones una vez que te hayas vestido. Julian supervisará tu educación teórica. Yo mismo me encargaré de tu entrenamiento físico. La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío, no solo por miedo. No te preocupes, dijo Nate con una sonrisa, aparentemente al darse cuenta de mi expresión.
Solo parece que se come a los reclutas novatos para desayunar. En realidad, lo hace a la hora del almuerzo. Dominic ignoró el intento de humor de su hermano. Tienes una hora para prepararte. Te han proporcionado ropa. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. El despertar ha cambiado tu estatus dentro de la jerarquía de la manada. Serás tratado con respeto, pero no todos acogerán tu presencia con agrado. Actúa en consecuencia. Con esa críptica advertencia se marchó, seguido de cerca por Julian, que ya estaba acribillando al alfa con preguntas que no logré entender. Nate se quedó, recuperando su sonrisa despreocupada. No hagas caso a mi hermano. Es el alfa desde que nuestro padre murió hace 10 años. A veces se olvida de cómo hablar con personas que no están siguiendo sus órdenes o intentando matarlo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Por si sirve de algo, creo que estás manejando esto muy bien. La mayoría de la gente estaría gritando o catatónica a estas alturas. Esbocé una débil sonrisa. El día aún es joven. Su risa fue cálida y sincera. Volveré en una hora. Pruébate la ropa. Meera tiene buen gusto y es casi de tu talla. Su expresión se volvió más seria. Y pase lo que pase, recuerda que no todo el mundo aquí es tan intimidante como Dominic. Tienes aliados, aunque aún no los conozcas. Después de que se marchara, me quedé inmóvil durante varios minutos, tratando de procesar todo. El segundo latido pulsaba con regularidad. Ya no era extraño, pero aún no me resultaba familiar. Cuando finalmente me levanté de la cama, mis piernas se sentían sorprendentemente firmes. Un armario contra la pared reveló ropa de mi talla. Vaqueros, camisetas, jerseys y ropa más formal. Elegí unos vaqueros y un sencillo jersey azul, agradecida por la normalidad de la ropa, si no por otra cosa. Mientras me vestía, me vi en un espejo de cuerpo entero y me quedé paralizada. Tenía el mismo aspecto. Pelo rubio pálido que me caía por los hombros, ojos azules muy abiertos en mi cara, y sin embargo, de alguna manera diferente. Había un sutil brillo en mi piel, una claridad en mi mirada que antes no tenía. Me incliné más cerca, buscando otros cambios. Ahí estás, le susurré a mi reflejo. Sigues siendo tú, sigues siendo humana. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, ese segundo latido pulsaba como en suave contradicción. Fuera de la ventana podía ver los extensos terrenos de lo que debía ser Ravenwood Keep, jardines que daban paso al bosque, montañas que se elevaban en la distancia. En algún lugar de esos bosques, había personas que se transformaban en lobos y vivían según leyes y tradiciones que yo no comprendía. Y ahora, por razones que aún no podía entender, creían que yo era importante. Toqué el colgante de mi abuela, reconfortándome con su peso familiar. ¿Qué sabías, abuela?, murmuré. ¿Qué no pudiste decirme antes de morir? En el silencio de la habitación, me pareció sentir que algo respondía. No era una voz, sino una sensación, como un leve tirón de un hilo invisible. Me concentré en ello y por un momento pude sentir presencias más allá de las paredes de mi habitación. Docenas de ellas, cada una un punto de luz distinto en mi conciencia. La manada. Estaba sintiendo la manada. La revelación me hizo retroceder tambaleando desde la ventana. Mi corazón, mis dos corazones latían a toda velocidad. Era real, todo, y no había vuelta atrás a la vida que había conocido. Un suave golpe en la puerta rompió mi ensimismamiento. «Adelante», dije, esperando que fuera Mera o quizá Nate, que había vuelto antes de lo previsto. En cambio, Viven entró en la habitación y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Llevaba el pelo cobrizo recogido en una trenza severa, que acentuaba los ángulos marcados de su rostro. Vestía unos pantalones negros ajustados y una blusa verde oscuro a juego con sus ojos. Ojos que ahora me estudiaban con una intensidad calculadora que me ponía los pelos de punta. «Así que estás despierta», dijo en voz baja. «Qué suerte para todos nosotros». La amenaza que se escondía tras su tono agradable era inconfundible. Mientras nos mirábamos, el segundo corazón que latía dentro de mí se aceleró, respondiendo a un peligro que mi mente consciente apenas empezaba a comprender. «¿Qué quieres?», pregunté.
luchando por mantener la voz firme mientras Viven merodeaba por los bordes de mi habitación, pasando los dedos por los muebles como si estuviera buscando polvo. Solo satisfacer mi curiosidad, respondió con un tono engañosamente ligero. La misteriosa nieta de Magnus, despertando poderes que no se veían desde hacía generaciones. Dejó de dar vueltas para fijar en mí esos fríos ojos verdes. Es como algo sacado de un cuento de hadas, ¿no? La princesa perdida que regresa para reclamar su derecho de nacimiento. No dije nada, sabiendo instintivamente que cada palabra entre nosotros era un movimiento en un juego cuyas reglas aún no entendía. Viven sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos y afilados. Dominic es muchas cosas. Fuerte, despiadado cuando es necesario, dedicado a la supervivencia de la manada, pero siempre ha tenido debilidad por los símbolos y la importancia. Se acercó y tuve que hacer un gran esfuerzo para no retroceder. Eso es todo lo que eres para él, ¿sabes? Un símbolo, una herramienta. ¿Y qué soy yo para ti?, le pregunté. Su sonrisa se amplió. Una imposibilidad, un error. De repente, extendió la mano y sus dedos se cerraron alrededor del colgante de mi abuela, antes de que pudiera detenerla. Esto era de Magnus, ¿verdad? Reconocí la artesanía. Me eché hacia atrás, rompiendo su agarre sobre el colgante. No lo toques. ¿Sabes siquiera lo que es?, preguntó, pareciendo divertida por mi reacción. No, claro que no. Magnus guardaba muchos secretos. Suspiró dramáticamente. Qué pena que no esté aquí para ver cómo su gran plan se hace realidad. O quizás sea mejor así. No tendrá que ver cómo todo se desmorona. Un golpe en la puerta interrumpió lo que fuera que ella iba a decir a continuación. Nate entró y su sonrisa tranquila se desvaneció al ver a Vivian. Consejera Vivian, dijo, con un tono cuidadosamente neutro. No sabía que tuviera asuntos que tratar con nuestra invitada. Solo le daba la bienvenida a Ravenwood, respondió Vivian con suavidad. Todos queremos sentirnos como en casa, ¿no? Se dirigió hacia la puerta y se detuvo a mi lado. Un consejo, murmuró en voz tan baja que sospeché que solo yo podía oírla. No confundas su curiosidad con aceptación. Al fin y al cabo, todos somos animales que seguimos nuestra naturaleza. Dicho esto, salió de la habitación, dejando tras de sí un ligero aroma a invierno y algo metálico, como sangre. Nate la vio marcharse con expresión preocupada. Veo que has conocido a nuestra consejera principal. Te preguntaría si has sido hospitalaria, pero ya sé la respuesta. No le gusto, dije, afirmando lo obvio. A Viven no le gusta a nadie que amenace su posición, corrigió Nate. Y tú, con tu linaje recién despertado, representas la mayor amenaza a la que se ha enfrentado en años. Señaló hacia la puerta, listo para la visita. Podría ayudarte a comprender a qué te enfrentas aquí. Asentí, agradecida por la oportunidad de escapar de los confines de la habitación y de la persistente hostilidad de Viven. Ravenwood Keep resultó ser una extensa finca que combinaba una arquitectura de piedra centenaria con comodidades modernas. Mientras Nate me guiaba por sus pasillos, vi a otros miembros de la manada, algunos que saludaban respetuosamente con la cabeza, otros que observaban con un cansancio o curiosidad apenas disimulados. La manada está estructurada jerárquicamente, me explicó Nate mientras caminábamos. Dominic es el alfa, yo soy su beta, el segundo al mando. Luego vienen los ejecutores que mantienen la ley de la manada, los consejeros que asesoran sobre el gobierno y los miembros generales de la manada. ¿Dónde encajo yo en esta jerarquía?, pregunté. Nate me miró de reojo. Esa es una pregunta interesante. Los portadores de la línea de sangre tradicionalmente ocupan puestos de respeto fuera de la jerarquía normal. No estás en la cadena de mando, pero tampoco estás sujeto a ella, al menos no de la misma manera que los demás. Salimos hacia un patio central donde varios hombres y mujeres participaban en lo que parecía un entrenamiento de combate. Una danza brutal de golpes, bloqueos y lanzamientos que se movían más rápido de lo que debería ser humanamente posible. La mayor parte de la manada vive en el valle más allá de la fortaleza, continuó Nate. Vidas normales, trabajos normales,
tan normales como es posible cuando te transformas en lobo durante las lunas llenas. La fortaleza alberga a los líderes y a los que están en entrenamiento. Como yo, murmuré. Como tú, asintió, aunque tu entrenamiento será único. Mientras continuábamos por los terrenos, Nate me señaló las áreas de entrenamiento, las salas de reuniones y los alojamientos. Donde quiera que íbamos, sentía miradas sobre mí, oía susurros que nos seguían. El extraño segundo latido dentro de mí parecía responder a su atención, extendiéndose de formas que aún no podía controlar ni comprender. Acabábamos de llegar al borde de un exuberante jardín cuando lo sentí, una repentina oleada de hostilidad tan fuerte que me hizo jadear. Me volví y vi a 3 hombres acercándose, con posturas agresivas a pesar de su atuendo informal. Nate se tensó a mi lado. Garrett, dijo, saludando al líder del trío con un breve movimiento de cabeza. ¿Puedo ayudarles en algo? Garrett, un hombre muy musculoso con una cicatriz que le recorría un lado de la cara, ignoró a Nate y fijó la mirada en mí. Así que esta es el arma secreta de Magnus, dijo con tono burlón. No parece gran cosa. Cuida tu tono, advirtió Nate, perdiendo su actitud relajada. Te estás dirigiendo a una portadora del linaje. Me estoy dirigiendo a una mestiza que nunca se ha transformado, replicó Garrett. Puede que el altar se haya iluminado, pero eso no la convierte en una de los nuestros. Se inclinó hacia adelante e inhaló profundamente. A mí me sigue oliendo a humana. Algo dentro de mí. Esa extraña presencia nueva que había despertado en el altar se reveló ante su falta de respeto. Sin pensarlo, di un paso adelante y lo miré directamente a los ojos. Y tú hueles a inseguridad y a colonia barata. Parece que ambos tenemos que vivir con nuestras decepciones. Nate emitió un sonido ahogado que podría haber sido una risa reprimida. Los ojos de Garrett se agrandaron y luego se entrecerraron peligrosamente. Deberías enseñarle modales a tu mascota, Beta, gruñó, antes de que alguien decida hacerlo por ti. ¿Es eso una amenaza? Pregunté, sorprendida por mi propia audacia. ¿Una promesa? Respondió con los ojos brillando brevemente con un color ámbar, un recordatorio del depredador que se escondía bajo la fachada humana. Ya basta, Garrett. La voz de Dominic cortó la tensión como una navaja. Se acercó desde el camino del jardín, con expresión tormentosa. Vuelve a tus obligaciones. La postura de Garrett cambió inmediatamente, bajando ligeramente la cabeza en señal de sumisión, aunque irradiaba resentimiento. Sí, Alfa. Me lanzó una última mirada fulminante antes de marcharse, seguido de cerca por sus compañeros. Pido disculpas por la interrupción, dijo Dominic una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Garrett era cercano al hijo de Viven antes de que muriera en las escaramuzas fronterizas. Comparte las reservas de ella sobre tu presencia. No es el único, observé. La mitad de la manada me mira como si fuera a explotar. ¿Puedes culparlos? Preguntó Dominic, levantando una ceja. La reacción del Alter hacia ti no tiene precedentes. Nadie sabe exactamente qué habilidades podrías desarrollar. Incluido yo, añadí en voz baja. Algo en mi tono debió de llegarle, porque su expresión se suavizó ligeramente. Lo desconocido siempre les da miedo, tanto a ellos como a ti. Por eso tu entrenamiento debe comenzar de inmediato, dijo mirando a Nate. Julian te espera en la biblioteca. Nate asintió. Yo la llevaré. No, replicó Dominic. Lo haré yo. Te necesitan en la frontera norte. Ha habido otra incursión. Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de significado tácito antes de que Nate se volviera hacia mí con una sonrisa tranquilizadora. No dejes que Julian te entierre entre libros. Y recuerda, mi hermano puede parecer tallado en piedra, pero en realidad se supone que tiene corazón. Después de que Nate se marchara, Dominic me guió en silencio a través de la fortaleza. Tenía que dar 2 pasos por cada uno de los suyos solo para mantener el ritmo. Y, a diferencia de su hermano, no me dio ninguna explicación sobre las habitaciones y las personas por las que pasábamos. Podrías ir más despacio, dije finalmente, con la irritación superando mi intimidación. Se detuvo tan bruscamente que casi choqué con su espalda. Tendrás que ser más fuerte que esto, dijo sin volverse. Más rápida,
más resistente. Los de sangre plateada no te darán tiempo para recuperar el aliento. Yo no pedí nada de esto, le recordé. Entonces se volvió y me miró con sus ojos gris ámbar, con una intensidad que me puso la piel de gallina. Ninguno de nosotros pide la sangre que corre por nuestras venas. Ahora, solo elegimos qué hacer con ella antes de que pudiera formular una respuesta. Continuó caminando, esta vez a un ritmo que me resultaba más cómodo. La biblioteca resultó ser una amplia sala con techos abovedados y paredes repletas de libros, desde antiguos volúmenes encuadernados en cuero hasta modernas ediciones. Julian nos esperaba, rodeado de pilas de libros y pergaminos, con una emoción palpable. «Ah, aquí estáis», exclamó cuando entramos. «He estado revisando todo lo que tenemos sobre el linaje lunar. Material fascinante, realmente fascinante». «Te dejo con ello», dijo Dominic. «El entrenamiento físico comienza mañana al amanecer». Sus ojos se encontraron con los míos brevemente. «Descansa bien. Lo necesitarás». Después de marcharse, Julian señaló una silla frente a él. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho que hablar». Empujó hacia mí un diario de cuero gastado. «Los registros personales de tu abuelo». Dominic pensó que deberías tenerlos. Miré el diario con sorpresa, pasando los dedos por la cubierta. Una conexión con el abuelo que nunca conocí, con los secretos que guardaba. ¿Por qué me daría esto?, pregunté, confundida por el gesto inesperado de Dominic. Julian se ajustó las gafas. «Quizás reconoce que comprender tu herencia es crucial para desarrollar tus habilidades. O quizás», hizo una pausa, considerando que quizás simplemente cree que te pertenece. Abrí el diario con cuidado. Mis ojos se fijaron en la primera entrada, escrita con una letra firme y precisa. «El linaje se debilita con cada generación. Nuestra conexión con los antiguos poderes se desvanece. He comenzado a buscar formas de preservar lo que queda, para garantizar que, cuando llegue el momento, nuestros descendientes recuerden quiénes son bajo la piel». Las palabras de mi abuela resonaron en mi mente. «Recuerda quién eres bajo la piel». Ella me había estado preparando a su manera para este momento. Cuando Julian comenzó a explicar la historia de los linajes de los cambiaformas, sentí que ese extraño segundo latido se hacía más fuerte, más insistente. Más allá de las paredes de la biblioteca, podía sentir a la manada moviéndose a lo largo del día. Cada presencia era un pulso distinto en mi conciencia. Y más allá de ellos, en los límites de mi percepción, había algo más, una presencia más oscura que observaba, que esperaba. Los sangre de plata estaban llegando, y de alguna manera, aunque pareciera imposible, sabía que venían a por mí. Los días en Ravenwood Keep se convirtieron en un ritmo agotador. El amanecer comenzaba con entrenamiento físico bajo las despiadadas instrucciones de Dominic. Corría hasta que me ardían los pulmones, aprendiendo a luchar con las limitaciones humanas y la velocidad de un hombre lobo. Las tardes pertenecían a Julian y a los polvorientos tomos de la tradición de los cambiaformas. El diario de mi abuelo se convirtió en una hoja de ruta hacia poderes que apenas empezaba a comprender. «Concéntrate», ordenaba Dominic, rodeándome en el patio de entrenamiento mientras el sudor me goteaba por la cara. Habían pasado 2 semanas desde la ceremonia del altar, y aunque mi cuerpo seguía siendo obstinadamente humano, otros cambios eran innegables. Mis sentidos se habían agudizado. Los sentidos transmitían historias. Los sonidos viajaban más lejos. Y ese segundo latido se había convertido en un compañero constante. «Estoy concentrándome», espeté, con la paciencia agotada por sus incesantes exigencias. «No, estás pensando, sintiendo, dudando». Se movió de repente, demasiado rápido para que los ojos humanos pudieran seguirlo, y me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo con fuerza y el impacto me dejó sin aliento. «El linaje no está en tus pensamientos, está en tus instintos». Me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Un gesto inusual que me sorprendió lo suficiente como para aceptarlo. Su palma estaba cálida contra la mía, callosa y fuerte. El contacto me provocó una sacudida inesperada. No solo una conciencia física, sino algo más profundo,
como si ese segundo latido reconociera algo en él. De nuevo, dijo, soltando mi mano y retrocediendo a una postura de lucha. Esta vez, cuando se movió, algo cambió dentro de mí. Esa otra presencia se levantó para afrontar el desafío. No pensé, no planeé. Mi cuerpo simplemente respondió, esquivando su ataque con una elegancia que nunca antes había poseído. Los ojos de Dominic se abrieron ligeramente, lo más parecido a la sorpresa que jamás había visto en su rostro. Mejor, reconoció. Ahora atácame. Dudé, sabiendo por experiencia propia que atacarlo directamente nunca terminaba bien para mí. Pero esa otra presencia, el linaje que despertaba en mi interior, no tenía tales reservas. Se lanzó hacia adelante, y yo con ella, moviéndome más rápido de lo que creía posible. Mi puño conectó con su hombro, no con la fuerza suficiente como para hacerle daño, pero con un contacto sólido al fin y al cabo. Era la primera vez que le daba un golpe en 2 semanas de entrenamiento. El triunfo duró solo un instante antes de que él contraatacara, agarrándome del brazo y utilizando mi propio impulso para hacerme caer. Esta vez, sin embargo, logré caer de pie, agachándome y manteniendo el equilibrio. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Dominic. Progreso. Esa sola palabra de aprobación no debería haber significado tanto como lo hizo. Nuestra sesión terminó con mí agotado, pero emocionado por el pequeño avance. Mientras regresaba a la fortaleza para mis estudios de la tarde, Mera me interceptó, con expresión preocupada. «El consejo se está reuniendo», dijo en voz baja. «¿Sobre ti?» Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa conmigo? Viven ha estado presionando para que se impongan restricciones a tu entrenamiento. Afirma que eres un riesgo para la seguridad, que tus habilidades podrían desestabilizar los lazos de la manada si no se controlan adecuadamente. Meera miró a su alrededor nerviosa. Tiene apoyo. Muchos temen lo que significa el despertar de tu linaje. ¿Y Dominic? Pregunté, tratando de mantener la voz neutra. El alfa se mantiene firme en que tu entrenamiento debe continuar, pero ella dudó. La manada está dividida. Las incursiones fronterizas aumentan cada día y el miedo hace que la gente busque a alguien a quien culpar. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en la dirección de la entrada principal de la fortaleza. Se oyeron gritos, seguidos de gruñidos que decididamente no eran humanos. Mera abrió mucho los ojos. «Quédate aquí», ordenó. Pero yo ya me estaba moviendo hacia el sonido, ese segundo latido del corazón que me impulsaba a avanzar. En el patio principal reinaba el caos. Miembros de la manada en diversos estados de transformación rodeaban a un pequeño grupo de desconocidos. En el centro se encontraba un hombre que solo podía describirse como regio, alto y de hombros anchos, con cabello rubio plateado y ojos del color del hielo ártico. Incluso desde la distancia podía sentir el poder que irradiaba como fuego frío. Dominic estaba frente a él con una postura rígida y una furia apenas contenida. «Has venido sin invitación a mi territorio, Victor. Explícate antes de que lo considere un acto de guerra». Así que este era Victor Silverblood, el líder de la alianza que amenazaba los territorios de las manadas en todo el este. Me acurruqué contra un pilar de piedra, observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento. «Guerra». La voz de Victor tenía un ligero acento que no pude identificar. «Vengo en son de paz, Ravenwood, para extender una invitación». Su fría mirada recorrió el patio, deteniéndose cuando me encontró medio escondida en las sombras. Una sonrisa se dibujó en sus labios. «Ah, ahí está». La nieta de Magnus, Dominic, se movió sutilmente, colocándose entre la línea de visión de Victor y yo. «Di lo que tienes que decir y acaba de una vez». «Muy bien», la voz de Victor resonó sin esfuerzo en todo el patio. «Dentro de 3 días se celebrará la cumbre de los territorios. Todas las manadas deben enviar representantes para discutir la creciente amenaza de los cazadores humanos y reafirmar los límites territoriales». Su mirada gélida se fijó en Dominic. «La Alianza de la Sangre Plateada extiende una invitación formal a los territorios del norte, incluyendo a tu portadora de linaje recién despertada». Un murmullo recorrió la manada reunida.
Al parecer, la cumbre era importante, aunque Julian solo la había mencionado brevemente en nuestras clases de historia. La cumbre siempre ha sido un terreno neutral, respondió Dominic. No necesitamos vuestra invitación para asistir. Es cierto, admitió Victor con una sonrisa fría, pero en estos tiempos turbulentos no se puede garantizar un paso seguro sin el patrocinio adecuado. Hizo un gesto a su séquito. Mi gente controla los accesos orientales. Sería lamentable que vuestra delegación encontrara dificultades en el viaje. La amenaza era apenas velada. Sentí una oleada de ira por parte de Dominic, tan poderosa que parecía pulsar en el aire entre nosotros. O tal vez eran mis sentidos despertados detectando sus emociones. Asistiremos, afirmó Dominic con tono seco. Ahora abandona mi territorio, dijo Victor inclinándose con fingida formalidad. Hasta la cumbre, entonces. Cuando su grupo se dio la vuelta para marcharse, se detuvo y volvió a mirarme. Conocí bien a tu abuelo, niña. Tenemos mucho de qué hablar cuando nos volvamos a ver. Después de que se marcharan, el patio estalló en voces, discusiones, preguntas y exigencias. Dominic los silenció con un gesto de la mano. El consejo se reunirá de inmediato, ordenó, y luego se volvió hacia donde yo estaba. Agra, ven conmigo. Lo seguí a través de la fortaleza hasta la sala del consejo, una sala circular con una enorme mesa de roble en el centro. Los miembros del consejo ya se estaban reuniendo, entre ellos Viven, con el rostro cubierto por una máscara de fría furia. No puedes estar pensando en llevarla a la cumbre, dijo en cuanto Dominic entró, sin molestarse en disimular. No está entrenada, no está preparada. Será un lastre. Será un objetivo tanto aquí como allí. Dominic replicó, al menos en la cumbre, puedo garantizar su protección personalmente. ¿Su protección? Preguntó Vivian con una risa frágil. ¿O estás asegurándote de que la alianza de sangre plateada no llegue primero a ella? Todos vimos cómo Víctor la miraba como si fuera un premio que reclamar. Me enfadé al sentirme disgustada como si no estuviera presente. Estoy aquí mismo, con todas las miradas puestas en mí, algunas sorprendidas, como si realmente hubieran olvidado que estaba en la sala. La expresión de Dominic era indescifrable, pero me pareció detectar un destello de aprobación en sus ojos. La portadora del linaje asistirá a la cumbre, declaró con tono inflexible. Sin discusión, los preparativos comenzarán de inmediato. Se levanta la sesión. Uno a uno, los miembros salieron, algunos lanzándome miradas curiosas, otros abiertamente hostiles. Solo Vivian se quedó, con sus ojos verdes fríos y calculadores. Estás cometiendo un error, Dominic, dijo en voz baja. Su linaje puede ser puro, pero su control no lo es. ¿Qué pasará si desestabiliza el vínculo de la manada en medio de la cumbre? ¿Si revela lo poco que entiende de nuestras costumbres? Esperaba que Dominic desestimara sus preocupaciones como había hecho antes, pero en lugar de eso asintió con gravedad. Son argumentos válidos, consejera. Por eso usted será personalmente responsable de su formación diplomática. Vivian se quedó muy quieta. Disculpa, eres nuestra diplomática más hábil, continuó Dominic con suavidad. ¿Quién mejor para garantizar que no avergüence a los territorios del norte? Por un momento pensé que Vivian se negaría rotundamente. En cambio, una sonrisa calculadora se extendió por su rostro. Por supuesto, Alfa, será un honor para mí acoger a la portadora del linaje bajo mi protección. Después de que se marchara, me volví hacia Dominic con incredulidad. ¿Estás loco? Ella me odia. Precisamente por eso no permitirá que fracases públicamente, respondió él. Tu fracaso se reflejaría en ella. O me saboteará deliberadamente. Una pizca de esa sonrisa fantasmal tocó sus labios. Entonces tendrás que estar atento, ¿no? Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo a mi lado. Lo has hecho bien hoy en el entrenamiento y acabas de mantenerte firme. El elogio inesperado me reconfortó más de lo que debería. Sigo sin entender por qué mi presencia en esta cumbre es tan importante para todos. La expresión de Dominic se volvió seria. Los linajes fueron en su día la columna vertebral de la sociedad de los cambiaformas, la expresión pura de nuestro poder original. A lo largo de los siglos,
Ese poder se diluyó a través de los matrimonios mixtos con humanos. Algunos, como la Alianza de la Sangre Plateada, creen que solo los linajes más puros deberían gobernar. Su mirada era intensa. Tu despertar representa algo que muchos creían perdido, una conexión con la fuerza original de la línea lunar. Para algunos, eso te convierte en un símbolo de esperanza. Para otros, en una amenaza para el orden actual. Y para ti, le pregunté en voz baja, ¿qué soy para ti, Dominic? Algo brilló en sus ojos, una emoción que no pude identificar antes de que la ocultara. Una variable inesperada, respondió finalmente. Una que aún estoy evaluando. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en la biblioteca, revisando los protocolos diplomáticos con Sul y Vivian, Nate irrumpió en la sala, con su habitual actitud relajada sustituida por una tensión urgente. Tenemos un problema, anunció. 3 miembros de la manada que patrullaban la frontera norte no han vuelto a dar señales de vida. Y además está esto. Lanzó un pequeño objeto sobre la mesa. Una punta de flecha de plata, cuyos bordes brillaban maliciosamente a la luz de la lámpara. Cazadores, susurró Vivian, olvidando temporalmente todo rastro de animosidad ante una amenaza común. Nunca antes se habían acercado tanto a la fortaleza, dijo Nate con severidad. Algo ha cambiado o alguien los está guiando hacia nosotros, sugirió Vivian, deslizando su mirada significativamente hacia mí. Ignoré la acusación implícita y me concentré en la punta de flecha. Cuando mis dedos se acercaron a ella, ese segundo latido dentro de mí se aceleró dolorosamente. Sin tocar la plata, supe con certeza absoluta que había sido utilizada antes contra los cambiaformas, que había probado la sangre de hombre lobo. Vienen, dije en voz baja. El conocimiento surgió de algún lugar profundo dentro de mi linaje despertado. No solo cazadores, otros, sangre de plata. Están utilizando a los cazadores como distracción. Nate y Vivian me miraron fijamente, pero Dominic, que había entrado en silencio detrás de su hermano, asintió con severidad. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Negué con la cabeza, sin saber cómo explicar el conocimiento que simplemente había aparecido en mi mente. Simplemente lo sentí. La plata lleva ecos, intenciones, el sentido del linaje, murmuró Dominic. Otro despertar de habilidades. Su expresión se endureció cuando se volvió hacia Nate. Duplica las patrullas. Que nadie salga solo. Ve a ver a Vivian. Convoca al consejo. Partiremos hacia la cumbre al amanecer, un día antes de lo previsto. Mientras se apresuraban a cumplir sus órdenes, la mirada de Dominic se cruzó con la mía. Haz las maletas. Tu entrenamiento continuará durante el viaje. No estoy preparada, admití. El miedo y esa extraña nueva conciencia luchaban dentro de mí. Ninguno de nosotros lo está, respondió simplemente. Pero el juego ha comenzado, lo queramos o no. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que había acumulado en Ravenwood, sentí que los lazos de la manada cambiaban a mi alrededor. Hilos brillantes de conexión se tensaban con la tensión. Más allá de ellos, en la oscuridad del bosque, otras presencias se movían, frías, decididas, acercándose con cada hora que pasaba. Los cazadores, los Silverbloods, todos convergiendo en Ravenwood, todos conectados de alguna manera conmigo y con el linaje que llevaba. Amanecía con un cielo del color de la carne magullada, con nubes pesadas que prometían tormentas. Nuestra salida de Ravenwood Keep fue una operación cuidadosamente orquestada. 3 vehículos con cristales muy tintados, miembros de la manada colocados estratégicamente como conductores y guardias. Me encontré en el vehículo central con Dominic, Nate y, para mi consternación, Vivian. Quédate cerca de mí en todo momento, me indicó Dominic mientras serpenteábamos por carreteras de montaña, con los bosques dando paso a los valles. Los terrenos de la cumbre son territorio neutral por un antiguo acuerdo, pero los accidentes ocurren, especialmente a los invitados no deseados, añadió Vivian con una sonrisa afilada. Había pasado la noche anterior instruyéndome sobre el protocolo hasta que me dolía la cabeza. La compleja jerarquía de los 12 territorios principales, las formas adecuadas de dirigirse a los demás,
La historia de las disputas sangrientas y las alianzas que dieron forma a la política actual. La cumbre se celebra en Crescent Falls, explicó Nate, con un tono tranquilo que contradecía la tensión evidente en su mirada vigilante. Un santuario establecido tras la Gran División, cuando la manada original se dividió en territorios. Tras 3 días de debates, ceremonias y, por desgracia, maniobras políticas, las carreteras de montaña dieron paso a un valle escondido donde un extenso complejo de edificios de piedra rodeaba un anfiteatro natural. Una magnífica cascada caía en forma de media luna perfecta por un acantilado, origen del nombre del santuario. A pesar de las circunstancias, no pude evitar maravillarme ante el lugar. «Es precioso, ¿verdad?», murmuró Nate. Los cambiaformas originales eligieron bien sus lugares sagrados cuando nuestros vehículos se acercaron a las puertas de entrada. Noté un cambio en la energía que nos rodeaba, una presión contra mis sentidos que hizo que mis dos corazones se aceleraran. Dominic, al ver mi reacción, me explicó que se trataba de barreras protectoras, magia antigua que garantiza la paz en el recinto. Nadie puede transformarse ni atacar dentro de los límites del santuario. «Al menos es una protección», murmuré. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos. «No te dejes engañar. Las palabras pueden herir tan profundamente como las garras, y la cumbre se especializa en el derramamiento de sangre verbal». Nos recibieron en las puertas unos asistentes impasibles que nos acompañaron a nuestros aposentos asignados, un conjunto de elegantes habitaciones con vistas al extremo norte del valle. Nada más instalarnos, comenzaron a llegar mensajeros con saludos formales de algunos territorios y preguntas incisivas de otros. «Están poniendo a prueba nuestra posición», observó Viven, revisando los mensajes, evaluando si los rumores sobre el despertar de un linaje puro son ciertos. Sus ojos verdes se fijaron en mí. «Todos los territorios querrán conocerte, evaluarte y posiblemente cortejarte para formar una alianza. Algunos te ofrecerán protección, otros poder. No confíes en ninguno de ellos». Quizás fue el primer consejo sincero que me dio. La cumbre comenzó oficialmente esa noche con una reunión formal en el gran salón. Un espacio cavernoso con techos abovedados y paredes adornadas con los emblemas de los 12 territorios. Entré del brazo de Dominic, con la ropa que Viven había elegido, un vestido azul plateado que realzaba mi palidez y transmitía lealtad al territorio del norte. La reacción a nuestra entrada fue inmediata. Las conversaciones se interrumpieron, las cabezas se giraron, miradas evaluadoras siguieron nuestros movimientos por la sala. Mantuve la barbilla alta, recordando el constante refrán de Viven. «Nunca muestres debilidad. La están buscando. Cuentan con ella». Victor Silverblood se acercó primero, sus ojos azul ártico evaluándome con interés manifiesto. «El portador de la línea de sangre», dijo, tomándome de la mano antes de que pudiera evitarlo. Su tacto era frío, y sentí que mi segundo latido retrocedía en un instintivo desconfianza. «Has causado un gran revuelo en nuestra comunidad, querida. Una línea de sangre lunar pura despertando después de tantas generaciones. Notable». «Gracias por su bienvenida, líder territorial», respondí, utilizando el tratamiento formal que Viven me había enseñado. «Todavía estoy aprendiendo lo que significa llevar tal legado». En efecto, su sonrisa no llegó a sus ojos. «Conocí bien a tu abuelo. Era un aliado formidable antes de elegir otro camino. La perdonarás si no se cree lo que dices sobre las intenciones de Magnus», intervino Dominic con suavidad. «Como ella ha dicho, todavía está aprendiendo nuestras costumbres». La expresión de Víctor se endureció imperceptiblemente. «Por supuesto, todos tenemos mucho que aprender de las decisiones de nuestros antepasados». Hizo una ligera reverencia. «Disfrute de la cumbre, portadora del linaje. Espero con interés nuestra próxima conversación». Cuando se marchó, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Es aterrador», le susurré a Dominic. «Es su intención», respondió. «Victor ha pasado décadas cultivando el miedo como su herramienta principal. Recuerda eso».
La velada avanzó con un desfile aparentemente interminable de presentaciones, líderes territoriales, miembros del consejo y otros dignatarios, todos mirándome con diversos grados de curiosidad, sospecha o cálculo. Me sentía como un espécimen raro en exhibición, cada una de mis palabras y gestos evaluados en busca de debilidades o ventajas. Cuando regresamos a nuestros aposentos, me dolía la cabeza por el esfuerzo de mantener la compostura bajo tal escrutinio. El segundo corazón dentro de mí latía de forma errática, respondiendo a las energías contrapuestas con las que me había encontrado. «Lo has hecho bien», dijo Dominic inesperadamente cuando nos detuvimos frente a mi puerta. «Mejor que la mayoría en tu situación». Viniendo de él era un gran elogio. Sigo sin entender qué es lo que todos quieren de mí. Su expresión se suavizó ligeramente. Los linajes tenían dones específicos. El linaje ártico, la fuerza; el linaje del desierto, la curación; el linaje de la montaña, la previsión; el linaje lunar. Dudó. Tu línea se especializaba en vínculos, conexiones entre manadas. En los antiguos relatos, un portador de la línea lunar podía fortalecer los vínculos existentes entre manadas o incluso crear otros nuevos entre territorios. Comprendí. Por eso Víctor quiere que forje vínculos artificiales con los territorios que ha conquistado. Dominic asintió con severidad. ¿Y por qué te temen los demás? El poder de influir en los vínculos es el poder de remodelar alianzas, de fortalecer o debilitar territorios a voluntad. Pero yo no sé hacer nada de eso, protesté. Lo harás, dijo simplemente. Las habilidades están despertando en ti. Lo he visto en los entrenamientos. Lo he sentido en la forma en que percibes a la manada. Su mirada se intensificó. Por eso no puedes caer en manos de la sangre plateada. Pasara lo que pasara esa noche, el sueño me eludió. El segundo latido parecía más insistente, empujando contra mi conciencia. Cuando cerré los ojos, pude sentir los hilos de conexión que se extendían desde nuestras habitaciones. La presencia fuerte y constante de Dominic cerca. La energía más cálida de Nate, incluso la fría llama de Viven. Más allá de ellos, cientos de otras presencias llenaban el santuario. Cada una era una nota distinta en una compleja sinfonía de vínculos de manada y alineaciones territoriales. Todavía estaba aprendiendo a interpretar estas sensaciones cuando lo sentí. Un hilo discordante, una presencia que no pertenecía allí. Abrí los ojos de golpe cuando una sombra se desprendió de la esquina de mi habitación. «No grites», me advirtió una voz familiar. Solo complicaría las cosas. Mera entró en la luz de la luna que se filtraba por mi ventana, pero su habitual actitud distante había desaparecido. Se movía con una gracia depredadora. Sus ojos reflejaban la luz de una manera decididamente inhumana. «No eres de la manada», dije, dándome cuenta de ello gracias a esa nueva conciencia dentro de mí. «Nunca lo fuiste». «Chica lista», sonrió. «No, no soy del territorio del norte. Sirvo a un amo diferente». «Víctor», adiviné, lentamente, buscando el botón de alarma que Dominic había insistido en instalar junto a mi cama. La mano de Mera se extendió rápidamente, agarrándome la muñeca con una fuerza que desmentía su pequeña estatura. «No es Víctor», corrigió, «aunque él cree que trabajo para él. Mi verdadera lealtad está en otra parte». Me soltó la muñeca, pero mantuvo su cuerpo en posición para bloquear cualquier intento de fuga. «Estoy aquí para advertirte, Ara. Mañana, en el Consejo de la Cumbre, Víctor desafiará la reclamación de Dominic como tu guardián. Citará antiguas leyes relativas a los portadores de linajes y su ubicación adecuada». Mi corazón, ambos corazones, se aceleraron ante esta noticia. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque mi amo cree que eres más valiosa libre que controlada». Su expresión se volvió seria. El linaje lunar es único entre los originales. Mientras otros buscaban poder, fuerza o dominio, el tuyo buscaba el equilibrio, la conexión, el entendimiento entre manadas. Y ese don es ahora más necesario que nunca. «¿Quién es tu maestra?», exigí saber. Mera negó con la cabeza. «Alguien que conocía bien a Magnus. Alguien que sabe por qué te ocultó durante todos estos años». Se acercó a la ventana.
Cuando Víctor presente su desafío, debes invocar el derecho de elección del linaje. Es una disposición antigua, rara vez utilizada pero aún vinculante. Permite a los portadores de un linaje elegir a su propio guardián. Y yo debería elegir quién eres tú, tu misterioso maestro. Su sonrisa era enigmática. Elige con ambos corazones. R. Morgan. Uno ve con los ojos, el otro ve la verdad. Sin decir nada más, se deslizó por la ventana y desapareció en la noche. Alerté inmediatamente a Dominic, que llegó momentos después con Nate y dos guardias. Después de que un registro minucioso no revelara ningún rastro del intruso, le conté la advertencia de Miera. El derecho a elegir el linaje, murmuró Julian cuando le consulté. No se ha invocado en más de un siglo, pero la ley sigue vigente. Un portador del linaje, una vez que sus habilidades se han manifestado, puede elegir a su guardián independientemente de las reivindicaciones territoriales. Podría ser una trampa, advirtió Vivien, que te lleve a tomar una decisión pública que divida a nuestros aliados. O podría ser la única protección disponible, replicó Nate. Si Víctor ha encontrado fundamentos legales para su desafío, necesitamos opciones. Dominic había permanecido en silencio durante toda la discusión, con una expresión indescifrable. Ahora se volvió hacia mí. ¿Qué te dice tu linaje sobre la lealtad de Miera? Cerré los ojos y me concentré en el recuerdo de su presencia. No mentía al decir que no servía a Víctor. Había convicción en ella, certeza. Abrí los ojos y lo miré a los ojos, pero también había secretos. Muchos. Entonces procederemos con cautela, decidió. Estad preparados para invocar el derecho si es necesario, pero no reveléis nada de lo que sabemos hasta que Víctor muestre sus cartas. La mañana siguiente amaneció clara y fría. El consejo de la cumbre se reunió en el anfiteatro bajo la cascada. Los líderes territoriales y sus asesores se dispusieron en semicírculo. Dominic ocupó su lugar junto a los demás líderes, mientras yo me sentaba ligeramente detrás de él, como exigía el protocolo. Víctor no perdió tiempo antes de abordar las incursiones de los cazadores humanos, anunció, levantándose para dirigirse al consejo. Hay un asunto de la ley de la línea de sangre que debe resolverse. Su fría mirada se fijó en mí. El territorio del norte alberga a una portadora de la línea de sangre lunar, recién despertada, la primera manifestación pura en generaciones. Sin embargo, sigue bajo una tutela inadecuada. Murmullos recorrieron a los líderes reunidos. Dominic permaneció impasible. La ley es clara. Los portadores de linajes de manifestación única deben ser puestos bajo la tutela del territorio, el más capaz de nutrir y proteger sus dones. Como líder de la alianza más fuerte y descendiente directo del linaje ártico, solicito la tutela de R. Morgan. Dominic se levantó lentamente. El territorio del norte ha sido su hogar desde que su linaje despertó. Su entrenamiento progresa bien. No hay motivos para transferir la tutela. Ningún motivo. La sonrisa de Víctor era fría. Los ataques de cazadores humanos en tus fronteras sugieren lo contrario. 3 miembros de tu manada han muerto y otros están desaparecidos. Tu territorio está en peligro, Ravenwood. La portadora del linaje corre peligro bajo tu protección. La revelación causó conmoción en el consejo. Yo no sabía nada de muertes confirmadas, solo de la patrulla desaparecida. La expresión de Dominic no delataba nada, pero sentí una oleada de dolor y rabia a través del vínculo que había comenzado a desarrollar con él. Antes de que pudiera responder, me puse de pie, con el corazón acelerado, pero con voz firme. Invoco el derecho de elección del linaje. Un silencio absoluto cayó sobre el anfiteatro. La expresión de confianza de Victor vaciló por primera vez. La portadora del linaje invoca su derecho. La anciana de la cumbre lo reconoció, y su voz anciana se escuchó con claridad. Da un paso adelante, niña. Me moví hacia el centro del anfiteatro, sintiendo cientos de ojos sobre mí. El segundo latido dentro de mí pulsaba con fuerza, y de repente pude verlos a todos, no solo con mis ojos físicos, sino con ese otro sentido que despertaba dentro de mí. Los hilos de conexión entre territorios, las fracturas y alianzas, las heridas y los lazos. Me presento ante el Consejo como portadora del linaje lunar.
Pronuncié las palabras formales que me venían a la mente como si me las susurrara esa segunda presencia dentro de mí. Mis decisiones tomadas con ambos corazones, de acuerdo con la ley ancestral. Me giré lentamente, encontrando la mirada de cada líder territorial. Cuando me enfrenté a Dominic, algo cambió dentro de mí. El poder del linaje surgió con fuerza. Ya no era una presencia separada, sino que se fusionaba con mi propia conciencia. En ese momento, lo vi con claridad. No solo al alfa severo, sino al hombre que llevaba el peso de la supervivencia de su manada, que había perdido mucho, pero se negaba a rendirse. Elijo el territorio del norte como mi hogar, declaré, y a Dominic Ravenwood como mi guardián. Mientras pronunciaba las palabras, ocurrió algo extraordinario. Los hilos de conexión que había sentido se hicieron visibles para todos. Líneas brillantes de luz azul plateada emanaban de mí y se conectaban con Dominic, para luego extenderse hacia cada miembro de la delegación del territorio del norte. La antigua magia del linaje lunar, dormida durante generaciones, había despertado por completo. El rostro de Víctor se contorsionó de rabia. Esto no cambia nada. A la alianza de la sangre plateada no se le negará lo que le corresponde por derecho. La voz del anciano de la cumbre acalló su protesta. Se ha invocado y honrado el derecho. La portadora del linaje ha elegido. Sus antiguos ojos se fijaron en mí con un nuevo respeto. Y parece que el linaje también ha elegido. La reunión se dispersó en un torbellino de susurros y miradas especulativas. Mientras Dominic me sacaba del anfiteatro, me sentí más ligera, de alguna manera más completa. El segundo latido ya no me resultaba extraño. Se había convertido simplemente en otra parte de mí. El legado del linaje se había integrado por fin por completo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. La expresión de Dominic se había suavizado. La máscara severa daba paso a algo que solo había vislumbrado en raras ocasiones: calidez genuina. Ahora volvemos a casa. La cumbre continuará con sus deliberaciones, pero tu estatus está decidido. Y los de sangre plateada, los cazadores, siguen siendo una amenaza, reconoció. Pero los enfrentaremos juntos, como manada. La palabra resonó en mi interior, despertando recuerdos de los últimos regalos de mi abuela. No solo el colgante, sino la herencia para la que había intentado prepararme. Pensé en mi madre, que había huido de este mundo, y a mi abuelo, que me había escondido hasta que llegara el momento adecuado. Mientras nos preparábamos para partir de Crescent Falls, vi a Mira observándonos desde la distancia. Asintió una vez, en señal de aprobación, o tal vez de despedida, antes de desaparecer entre la multitud. Fuera quien fuera su misterioso maestro, fuera cual fuera el juego que estuvieran jugando, yo había elegido mi propio camino. 3 días después, regresamos a Ravenwood Keep. El viaje me había cambiado. No solo por el despertar de mis habilidades, sino por las conexiones que había formado. La calidez fraternal de Nate, el entusiasmo erudito de Julian, incluso el frío respeto que Vivian me había concedido a regañadientes tras mi actuación en la cumbre. Y Dominic, el vínculo entre nosotros había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había previsto. No era exactamente romance, ni mera lealtad a la manada, sino algo con el potencial de convertirse en algo más con el tiempo. De pie en las almenas de la fortaleza aquella tarde, contemplando la luna salir sobre los bosques que se habían convertido en mi hogar, sentí los lazos de la manada brillando con fuerza a mi alrededor. Cada conexión era única, cada persona formaba ahora parte de mi conciencia ampliada. ¿Lo sientes?, preguntó Dominic, uniéndose a mí en la muralla. Asentí. A todos. A veces es abrumador, pero también hermoso. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo en voz baja. El linaje lunar siempre tuvo como objetivo traer equilibrio, forjar conexiones donde la división amenazaba. Al elegir el territorio del norte, ya has comenzado esa labor. Elegí lo que me parecía correcto, respondí simplemente. Con ambos corazones, su mano encontró la mía en la oscuridad, cálida y sólida. Habrá desafíos por delante. Víctor no renunciará fácilmente a sus ambiciones. Los cazadores se vuelven más audaces
y tus habilidades seguirán desarrollándose de formas que no podemos predecir. Me volví para mirarlo, sin sentirme intimidada por su intensidad. Entonces es una suerte que tenga un buen maestro y una manada fuerte. La leve sonrisa que había vislumbrado semanas atrás ahora se convirtió en algo real y transformador. En ese momento, finalmente comprendí lo que mi abuela había querido decir con recordar quién era yo debajo de la piel. No solo humana, no solo mujer lobo, sino un puente entre mundos, portadora de un legado de conexión en una época de división. El segundo latido, ahora simplemente otra parte de mi propio ritmo, pulsaba en armonía con los lazos de la manada que nos rodeaban. Había encontrado mi lugar, reclamado mi herencia y elegido mi camino a seguir por primera vez desde que toqué el altar del linaje. Estaba realmente en casa.